Señora, si usted sufre de dolor de riñones o conoce a alguien que sufre de dolor de riñones, no le cambie porque está con nosotros la doctora Claudia González, que viene a hablarnos precisamente de este tema. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Malini, buenos días. Aquí estamos bien. Pues sí, vamos a hablar de un tema muy interesante que son justamente los riñones. Que a todos nos han dolido. Exactamente. Yo creo, ¿no? Sí, por lo menos en un 80% de las personas sí han tenido un dolor de riñones, han sufrido algún malestar, como puede ser el orinar muy poquito, quizá ardor al orinar. En otras ocasiones puede ser que hayan tenido no molestias, pero sí precisamente el tener algún síntoma que tiene que ver justamente con riñones, como puede ser el que se edematicen las piernas o el que haya edema a nivel de los párpados. Ok, estos son los síntomas, digamos, básicos con los que nos podemos dar cuenta de que estamos mal de los riñones, ¿no? Sí, precisamente nosotros nos damos cuenta de que un paciente está mal cuando vemos alguno de estos síntomas, pero los pacientes, las personas pueden notarlo justamente por la orina, por cómo es la orina. La orina tiene que ser transparente y en muchas de las ocasiones lo que notamos es que es muy amarilla o puede tener espuma o simple y sencillamente es en cantidades muy pequeñas o es abundante. Eso entonces nos está hablando de que estamos mal de los riñones. Si no es un líquido transparente lo que sale a la hora de ir a hacer del baño, o sea, bueno, a orinar, entonces debe de ser transparente. Si no es así, entonces estamos hablando de que podemos preocuparnos de eso, ¿no? Sí, exactamente. El hecho de que nosotros veamos que hay algún problema justamente en la orina, pues ya nos está hablando de que tenemos que poner atención y que obviamente tenemos que hacer un examen minucioso. Y bueno, la primer cosa que tenemos que hacer es acudir al médico. Y él ya nos indicará el médico si tenemos que hacernos algún examen, y el más sencillo es un examen general de orina para poder determinar cómo están las células y qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Entonces lo básico sería inmediatamente que notamos algún cambio en la manera en la que vamos al baño, entonces inmediatamente vamos al médico que nos hagan el examen general de orina y es lo más recomendable. De ahí, por ejemplo, ¿qué podría, qué seguiría? O sea, el médico ya nos manda a hacer ese examen, ¿qué podría pasar? O sea, ya sería alguna enfermedad en específico. ¿Qué enfermedades serían las que podrían las más estar comunes? causando? Sí. Hay diferentes y es desde una muy simple que es la infección de vías urinarias y que obviamente es una infección que se encuentra localizada ya sea a nivel de los riñones y bueno, para empezar los riñones se encuentran en la parte baja del tórax, en la parte posterior y tenemos 2 riñones, tenemos una vejiga y tenemos 2 ureteros. Los ureteros son esos tubitos que van desde los riñones hacia la vejiga y puede haber infección ya sea en riñones, infección a nivel de ureteros o puede haber infección también a nivel de vejiga y que esto puede ser muy distinto los síntomas que nos va a ocasionar. Hay otras muchas enfermedades como puede ser quistes a nivel de los riñones, podemos encontrar también que hay, puede ser desde lo más leve como es justamente una infección hasta cosas ya muy severas como puede ser una poliquistosis renal o podemos encontrar también otras enfermedades como una insuficiencia renal que sobre todo se va a dar en pacientes que son ya sea hipertensos, que tienen la presión alta o pacientes que tienen problemas con su glucosa, que su glucosa está muy elevada y ahí es donde vamos a encontrar que ya la insuficiencia renal, que es ya el riñón ya no está funcionando al 100%, sino ya disminuyó su capacidad para poder degradar o sacar todos los desechos, que esa es la función principal del riñón. En cuanto a una infección en las vías urinarias o en los riñones, ¿qué es lo que podría ocasionar eso? O sea, ¿qué nos ocasiona tener una infección en las vías urinarias o en los riñones? Eso es muy importante, Marlene. Fíjate que lo primero, y sobre todo en las mujeres, es que nos aguantamos para ir a orinar. Que el hecho de estar haciendo alguna actividad, decimos, bueno, en un ratito más voy. Esa es la primera. La segunda es el no hacer ejercicio. El que nosotros estemos sedentarios y que no hagamos algún ejercicio, también va a ser que se acumule la orina y que la orina al ser un desecho y que es algo que nuestro cuerpo está tratando de desechar, bueno, pues se quede estancado. La siguiente sería el que tomemos refresco, café o tés que contienen demasiada tebrina.
y la tebrina pues obviamente es un derivado de la cafeína y que van a provocar también que haya infecciones. Claro. En este caso, por ejemplo, bueno, yo he sabido, muchas personas dicen, toma agua de Jamaica, por ejemplo, o como que tienen sus remedios caseros. ¿Esto es bueno de repente tratar de tomar remedios caseros o de plano hay que ir al médico a checar qué es lo que está pasando? Lo ideal sería sí acudir al médico, porque no sabemos de qué estemos hablando y no sabemos si en realidad sea una infección que esté enmascarando una enfermedad mucho mayor, y eso sería lo más conveniente. Pero sí hay algunas cosas que son muy sutiles y que pueden servirnos. En este caso, por ejemplo, el té de cola de caballo, tomar 3 tacitas al día puede empezar a ayudar a que mejore la función renal. Y hay diferentes medicamentos homeopáticos que podemos dar. Hay uno muy simple y muy sencillo que se llama Berberis vulgaris, tiene un nombre raro, pero que nos va a ayudar a que el riñón pueda depurar y sacar todo lo que contiene. Y se toma a las 6, que sería la potencia. La homeopatía es muy noble y nos puede servir para ir ayudando a mejorar la función de cada uno de nuestros órganos. Claro, en este caso, ¿la homeopatía va acompañada del medicamento alópata o es nada más homeopático? Bueno, a pesar de que yo soy alópata y que tuve que ir siguiendo un camino distinto en donde pude ver que la homeopatía era mucho más noble, bueno, sí, yo prefiero que tratemos primero con homeopatía o con medicina biológica alemana, que esto fue la medicina que creó el doctor Rekebeck y que obviamente es mucho más noble y vemos que tiene muchos beneficios. Entonces, lo ideal sería que fuera uno solo, pero cuando vemos que el paciente tiene otras condiciones o que tiene otras complicaciones, obviamente en ocasiones habría que utilizar no solamente la alopatía, sino en algunos casos es necesario hacer cirugía cuando ya se trató de quitar, por ejemplo, cálculos renales, sí, se trata con cirugía, pero ya son casos muy extremos y donde el paciente no puede llevar su tratamiento homeopático como tal. En todos estos casos, entonces, se puede decir que hay cura, que se puede tratar, nada más es cuestión de ir al médico realmente, hacerse una evaluación. Así es. Que él nos informe qué es lo que está pasando y de ahí ya tomar las medidas necesarias. En este caso, entonces, ¿tú nos recomendarías entonces homeopáticos? ¿Empezar por homeopáticos? De hecho, la homeopatía y la homotoxicología, que es justamente la medicina biológica alemana, nos dan muchas conveniencias y entre estas, bueno, vemos que el doctor Rekebeck trató a su padre justamente por una poliquistosis renal y esto le dio el beneficio de darse cuenta de que si a su papá le daban 6 meses de vida, pues resulta que su papá vivió 20 años más. Entonces vemos que hay mucho beneficio en este tipo de tratamientos. Claro. Y eso es lo que tratamos de hacer, el ofrecerle al paciente algo más que solamente la alopatía. En el caso más extremo de un problema en el riñón, ¿cuál sería ese caso extremo? El cáncer. Un carcinoma renal es uno de los casos más difíciles de que vemos, ¿no? Y estos, bueno, pues sí es difícil el tratamiento, pero no imposible. Claro. Siempre lo que tratamos es de ir depurando. Ya hay un fechado muy importante del doctor Chopra, en donde él dice que si nosotros, por ejemplo, vemos cada uno de los órganos, lo más importante ahí es ver que todos los órganos se regeneran. Entonces, si sabemos que se regeneran, por consecuencia el cáncer puede disminuir y esas células irse quitando o irse disminuyendo. ¿En qué casos ocurre que te tienen que hacer diálisis? Cuando, por ejemplo, ya el riñón está funcionando a menos de la mitad de su capacidad y cuando a lo mejor los 2 riñones ya no están funcionando a la mitad de su capacidad. Entonces, casi siempre es en pacientes diabéticos o en pacientes hipertensos, pero hay otros casos en donde el paciente tomó bebidas alcohólicas, tomó demasiado refresco, demasiada carne durante su vida y esto también lastima el riñón. Claro. Una cosa importante es el ácido úrico que también aumenta los niveles de ácido a nivel del riñón y los va como carcomiendo, se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces esos serían los casos muy extremos en donde el riñón ya no funciona a su capacidad del 100%, sino menos del 50%. Claro, entonces tú nos recomendarías llevar una alimentación más sana para tratar de evitar estos problemas, como por ejemplo dejar el refresco y por ejemplo las aguas de sabor, ¿no? Que vienen con muchísimo
Sí. con muchas cosas artificiales, ¿no? Que también Colorantes y dañan los artificiales. riñones. Sí. ¿Nos recomendarías entonces a Sí, atendernos lo ideal en cuanto sería a que eso? regresáramos otra vez a la alimentación, a como la teníamos antes, que era justamente el consumir alimentos lo más natural posible, y yo creo que eso nos va a dar muchos beneficios. Y eso se nota con la alimentación, se mejora toda la calidad del organismo. Y obviamente la homeopatía, la homotoxicología, pues son una base para poder continuar con este buen desempeño del organismo. Perfecto. Doctora Claudia, denos sus datos, por favor, por